Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina. Vamos a tener la dicha de poder entrevistar al pastor Samuel Pérez Milos y vamos a estar hoy hablando acerca de las doctrinas judaizantes. Yo realmente quiero decirles que estoy muy contento con que podamos tener hoy esta entrevista. Desde hace meses tenía deseos de poder entrevistar al hermano y bueno, gracias a Dios se han abierto las puertas y podemos tener hoy pues el privilegio de poder entrevistarles. Quiero decirles que vamos a estar hablando bastantes temas interesantes con relación al tema de la página. Ustedes saben que hemos estado hablando mucho contra las doctrinas judaizantes y hoy precisamente voy a estar entrevistando al pastor Samuel Pérez para que nos pueda aclarar un poco más sobre este tema. Así que, sin más preámbulo, le quiero dar una cordial bienvenida al hermano Samuel. Bienvenido a Teología Paulina, hermano. Muchas gracias, es una alegría estar con vosotros y sobre todo dedicar un tiempo a la reflexión bíblica, que es lo importante, en donde se asienta la fe. Totalmente. Yo quisiera decirte, hermano, que fíjate que hoy estuve leyendo en la mañana un artículo sobre los judaizantes y hubo algo que me impresionó mucho, y es que definitivamente vemos en las cartas de Pablo que Pablo luchó contra estos grupos y vemos como una resurrección, un resurgimiento de estos grupos. Y algo que me preocupó mucho es que, y tenía razón el artículo, era que decía que si bien es cierto, las sectas judaizantes han vuelto a surgir, desgraciadamente la iglesia no es la misma en el siglo XXI. En el siglo I habían personas con esa gran capacidad de hacerle frente a estos grupos y vemos una generación que está olvidando estudiar la palabra de Dios y preocuparse por los temas doctrinales fundamentales de nuestra fe. Y precisamente esto es lo que ha hecho que el crecimiento de las sectas judaizantes crezca tanto. Entonces, yo quisiera comenzar hoy haciéndote unas 6 preguntas aproximadamente con relación al tema de los judaizantes. Y me gustaría comenzar, hermano, con la primera que tiene que ver con el Shabbat. Hablando con los judaizantes, conversando con ellos, viendo las cosas que ellos comentan en la página, he notado que muchísimos de ellos intentan defender el tema del Shabbat y asegurando que los gentiles debemos guardar Shabbat, precisamente amparados en que Dios santifica en el séptimo día, el séptimo día Dios lo santifica. ¿Qué podrías tú decir con relación a esto? ¿Es una razón de peso esto para que los gentiles tengamos que guardar Shabbat? Bueno, tenemos que acudir a la Biblia y no tomarlo desde la ley, sino desde la primera mención que se habla de un día de reposo. La primera mención que se hace del día de reposo está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 3, donde Dios crea. Los dos capítulos de Génesis son complementarios a la creación. En el capítulo 1 es un capítulo que, a la luz del Nuevo Testamento, es un capítulo trinitario donde se ve la acción de cada una de las 3 personas divinas actuando en la creación. Y recordar a los oyentes que Dios no es una persona, Dios es un ser que existe eternamente en 3 personas. Luego, a la luz del Nuevo Testamento, lanzando la luz del Nuevo Testamento sobre Génesis, descubrimos que la planificación, la mente divina que planifica la creación es la del Padre, la voz autoritaria que dice sea y es hecho es la del Hijo, que como verbo expresa exhaustivamente el pensamiento de Dios, y la tercera persona de la deidad se menciona allí, el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas poniendo orden a lo que sin su actuación sería caos. Por tanto, ahí está la creación, Dios creando. Cuando Dios termina de crear, Dios descansa, no porque Dios tenga necesidad de descansar. Dios no necesita ninguna cuestión que tiene que ver con ningún ser, limitado por grande que sea.
Dios es Dios, existe eternamente en presente absoluto. Él dijo a su pueblo Israel, yo soy el que soy, por tanto el tiempo no corre para mí. Y lo que está diciéndonos Dios ahí es que Dios estableció la creación, ejecutó la creación y descansó. ¿Descansó de qué? De crear. Dios no crea ya nada más de lo que ha creado. Por tanto, el acto creacional de cielos y tierra, ángeles, hombres, en fin, todas las cosas, se consuma en el séptimo día. Ojo también con el tema del séptimo día, en el sentido de que la medición de ese tiempo es algo que no podemos determinar a la luz de la Biblia, porque la Biblia misma dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Tenemos que entender que ahí está describiendo algo que no es capaz de comprenderse plenamente por la mente del hombre. Llega en ese momento y Dios descansó. Y Dios se goza de lo que ha hecho, de manera que Él observa la creación, ve todo cuanto ha hecho y dice, es bueno en gran manera. Y Dios descansa de esa acción. Ahora, cuando vamos a la ley, Dios tiene mucho cuidado con valga la redundancia, cuidando a la criatura. El hombre se levanta por la mañana, trabaja, se acuesta por la noche, viene el otro día, vuelve a trabajar y llega un momento en que Dios dice, no es un trabajo indefinido, indeterminado, temporal, tiene que descansar. Por tanto, Dios establece el descanso para el hombre y lo establece simbólicamente hablando. Dios crea en 7 días, la semana del hombre son 7 días, por tanto, el último día de esa semana, lo que es el sábado, es para descansar. Pero Dios sabe cómo es el hombre y sabe que el corazón del hombre es continuamente el mal. Por tanto, cuando Él saca a su pueblo de la tierra de Egipto y lo conduce a la tierra de la promesa, le va afirmando la ética y la relación con Él en base a reglamentos legales. Dios da la ley. La ley es una manifestación progresiva. Fue durante un tiempo hasta que llegan al Sinaí dando mandamientos y otras cosas para la armonía diaria de la necesidad nacional, y cuando llega al Sinaí establece la ley que se la da, dice el escritor a los hebreos, por medio de ángeles a Moisés. En esa formulación de la ley, el sábado está reglamentado como obligación para el pueblo de Israel a lo largo del Pentateuco, especialmente Éxodo capítulo 34, Éxodo capítulo 23, Éxodo 31, Éxodo 35, Levítico 19, podríamos seguir citando, pero no hace falta. Es decir, Dios dice al pueblo de Israel, guardarás el sábado. ¿Para qué? Para dedicarlo específicamente a mí y que tú descanses, porque el descanso del hombre consiste en adorar, alabar a Dios y obedecerle. Cristo mismo dijo que los que son mansos y humildes hallarán descanso para sus almas. Por tanto, Dios tiene un plan para que el hombre pueda recuperarse del trabajo y funcionar así. Ahora, la formulación más antigua del sábado está en la ley. 6 días trabajarás, mas al 7º descansarás. Y hace una advertencia, en tiempo de siembra y en tiempo de siega. Es decir, no hay opción. Pero, Señor, es que mira la cosecha ahí en el campo y es sábado, voy a recogerla. Dice, no, descansarás. Cuando tú me obedeces a mí, yo voy a cuidar de la cosecha. Cuando tú no me obedeces a mí, yo no voy a cuidar de la cosecha. Y sigue así, pero me llama mucho la atención que Dios establece fiestas para Israel, días especiales para Israel. Esto, el novilunio, en fin, todas estas cosas que todos sabemos. Y siempre hay un componente religioso ahí en el medio. En el sábado no. En el sábado Dios dice, descansa. Es verdad que en el sábado se ofrecían sacrificios, pero todo es el sistema legal en cuanto a generalidad de la ley, pero no en cuanto al sábado. Ahora, yo paso durante todo el Antiguo Testamento y me doy cuenta que el quebrantamiento del día de descanso es una condición rebelde del pueblo de Israel. De modo que cuando llegamos a tiempos de Nehemías, ya en el posexilio, en el regreso, llegamos a tiempos de Nehemías y Nehemías
tiene que echar mano de algunos que trabajaban el sábado. Y a los que venían a vender cosas, le dice, si volvéis a hacerlo en sábado, os voy a echar mano. Y está hablando el gobernador, delegado del imperio en la tierra de Israel. Por tanto, Nehemías está estableciendo la obligatoriedad legal de guardar el sábado. Pero cuando voy al Nuevo Testamento me encuentro con una sorpresa. Y es que los legalistas fariseos habían deteriorado el sábado hasta el extremo de que ellos decían que cualquier acción en el sábado, incluyendo la sanidad de un enfermo, era un trabajo que no se podía hacer. Y claro, Cristo viene al encuentro de esos legalistas diciéndoles, vamos a ver, señores, si una oveja de ustedes cae en un agujero el sábado, ¿la dejan morir? No, la sacamos. Bueno, estás trabajando. Y los sacerdotes que están en el santuario, ¿trabajan el sábado? No. Sí, trabajan el sábado. Porque el sábado no es hecho para, perdón, porque el sábado no es la obligación del hombre o el hombre es hecho para el sábado. Es justamente al revés. El sábado es hecho para el hombre. Y Cristo dijo, yo soy el Señor del sábado. Y voy adelante y pasa ese periodo y Cristo muere, resucita, asciende a los cielos, se comienza a predicar el evangelio. La primera iglesia cristiana que nace es de entorno judío y es la iglesia de Jerusalén, una iglesia enormemente grande, 3.000 miembros en el primer mensaje del evangelio, 5.000 en el otro, ya son 8.000 miembros, en fin, es una iglesia tremenda. Y hay un entorno judío en la situación de la iglesia y de pronto Pablo sale y el evangelio se extiende, incluso por creyentes desterrados de Jerusalén, se extiende al mundo gentil. Y en el mundo gentil, los judaizantes, los que están imbuidos de religión, no tanto de Dios, dicen, señores, es un problema. Si la iglesia cristiana crece, estamos perdiendo miembros los judíos. Por tanto, los cristianos tienen que hacerse judíos para poder ser salvos y comienzan a predicar dos cosas elementales que tienen una enorme importancia y es que tienen que circuncidarse, número uno, segundo, tienen que guardar la ley. Pero Pablo reacciona y no podemos olvidar que Pablo no es un judío que escapa del judaísmo y crea el cristianismo, todo lo contrario. Pablo es un maestro de maestros en medio del entorno judío. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva o sábados. Con toda claridad, dice, mira, la comida Dios la ha santificado, por tanto, déjate de animales limpios inmundos. Esto, la bebida exactamente igual, de manera que los días también, y también el sábado. Y hay dos pasajes solo en el Nuevo Testamento que contemplan específicamente mencionada la institución sabática, este de Colosenses y otro de Hebreos capítulo 4 y versículo 4. En ese epístola a los Hebreos no menciona estrictamente la palabra sábado, pero está ahí, porque en cierto lugar, dice Hebreos, se ha dicho así del séptimo día, que es el séptimo día, el sábado. Se ha dicho así del sábado, reposó Dios de todas sus obras el séptimo día, y aquí se menciona con sentido espiritual y tipológico. Por tanto, los dos pasajes del Nuevo Testamento que hablan del sábado están retirando la idea de obligatoriedad de guardar un día conforme a la ley. Ahora hay otra cosa más. Los creyentes son incorporados a Cristo, por tanto pertenecen a Dios. Y el Nuevo Testamento dice que la vida del creyente está plenamente consagrada a Él porque ha sido comprado por precio. De manera que el creyente ha pasado de ser esclavo del pecado a ser esclavo de Dios, en el sentido correcto de la acepción de la palabra. Y el creyente además es santuario de Dios, por tanto, todos los días del creyente son santificados. No tiene un día por la semana para dedicarlo a Dios, es que tiene que dedicar el 100% de sus días a Dios porque ha sido comprado. Y cuando vamos
a los escritos de Pablo, especialmente los de Pablo, en Romanos capítulo 14, voy a abrir por aquí mi Biblia, Romanos capítulo 14, versículos 1 al 8, notaréis enseguida, se aprecia enseguida la reacción de Pablo ahí. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo. Otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Y va hablando así, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come porque da gracias a Dios. De otra manera, lo que está diciendo Pablo es: señores, han terminado los días y la legalidad de los días. Ahora, si tú vienes de un ámbito en donde toda tu vida has guardado el sábado y quieres seguir guardándolo, hazlo. El problema no está en lo que tú haces, el problema está en lo que tú quieres que otro haga. Y cuando no se hace, entonces juzgas al criado, al siervo ajeno. Los creyentes de la gentilidad, y esto nadie puede discutirlo, no se reunían los sábados. Y tú abres, por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 7, y allí encuentras que Lucas describe que la iglesia se había reunido el primer día de la semana, no el último, el primer día de la semana. Te vas, por ejemplo, a primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículo 2, ya que tengo aquí la Biblia mismo adelante, la abro y la leo. Primera carta a Corintios, capítulo 16 y versículo 2. Y dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, etcétera, etcétera, etcétera. Significa que la iglesia cristiana se reunía el primer día de la semana. Y alguien pregunta: ¿y por qué? Bueno, no sabemos a ciencia cierta por qué, pero era el día de la resurrección de Cristo. Por tanto, la iglesia cristiana cambia la situación de un sábado obligado a una fiesta gozosa de conmemoración el domingo. Ahora, llega el problema de los judaizantes. Y los judaizantes corrían detrás de las iglesias que Pablo fundaba. A donde iba Pablo, iban los judaizantes. Y los judaizantes entraban a saco en las iglesias de Pablo, claro, cuando Pablo no estaba, porque la valentía del judaizante es el temor que tienen porque enseñan lo que no es verdad. Y vienen los judaizantes al terreno de Pablo, a la iglesia de Galacia, y ¿qué dicen? Pablo os enseñó que se salva uno por gracia. Es verdad, pero no toda la verdad. Porque no te puedes salvar si no guardas la ley. Y aquí estamos retrocediendo. ¿Qué ocurría con Nicodemo? Nicodemo creía, como la mayoría de los judíos, que había que cumplir una normativa para poder entrar en el reino. Y cuando Cristo ve al maestro de Israel en ese problema, le dice: no, ¿sabes una cosa? Si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. Ahora, estos judaizantes vienen a las iglesias para producir inquietudes, y se produce, valga la redundancia, el Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén se reúne eminentemente, especialmente iglesia judía. Valga la expresión, no es que hay iglesia judía y gentil, pero el entorno de la iglesia era de judíos especialmente. Están también los apóstoles, están los ancianos de la iglesia en Jerusalén. ¿Y quiénes son los primeros que se levantan a armar el lío en el concilio? Los judaizantes. La secta de los fariseos, que exige que se ordene a los gentiles que se circunciden y que guarden la ley. ¿Cuál es la conclusión del Consejo de Jerusalén? Hechos 15, 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, escuchad esto que es muy interesante, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Luego, la
el guardar el sábado, que forma parte de la ley, procede de gente que perturba a la iglesia de Dios, cuya misión, y es la misión satánica habitual, es generar inquietud en la tranquilidad de la iglesia. Ahora, cuando viene el concilio de Jerusalén, dice a los que no os pongan cargas, solamente guardaros de fornicación, de ahogado, tal. Y voy a Pablo, y termino con la pregunta, voy a Pablo y le pregunto, Pablo, vamos a ver, ¿debo guardar el sábado o no? Y él me dice, 2 Corintios 5:17, Dios ha hecho en Cristo nuevas todas las cosas. Punto final. Luego, el creyente no tiene la obligatoriedad de guardar el sábado, pero tiene la obligatoriedad de guardar todos los días y santificarlos para el Señor, porque ha sido comprado y es santo. Claro. Yo creo que, bueno, impresionante la respuesta. Yo creo que todo esto tiene el mismo sentido de cuando Cristo habló con la mujer samaritana con relación al tema donde se debía adorar, porque encontramos que los samaritanos y los judíos discutían si debería ser en el monte, en Gerizim o en Jerusalén, y Jesús le dijo que vendría la hora donde ya no sería ni en Jerusalén ni en ese monte, sino que todos iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Creo que es el mismo sentido con el tema del sábado, por lo que estás diciendo. Ya Dios no está limitado a un día o a un lugar, es todos los días. Naturalmente, y es que Dios trasladó el naos, el santuario, a la experiencia de vida de cada creyente. Dios plenamente habita en espíritu en cada cristiano, que es su templo hoy, y la iglesia es el templo de Dios. Por tanto, no hay un lugar específico para adorar a Dios. Y además es muy interesante notar en ese capítulo de Juan, que Dios habla de salvación con un fariseo y habla de adoración con una samaritana. Esto es lo que nunca hubiéramos esperado. Yo hablaría de salvación con la samaritana, porque claro, ellos no entienden bien la ley, son aquí, son allá, pero de adoración con el fariseo, no, justamente al revés. Fariseo, tú crees que sabes, pero no sabes. Y la mujer está preocupada no por religión, sino por adoración. ¿Dónde debo yo adorar a Dios? Increíble, totalmente. Bueno, entonces yo creo que queda muy clara la respuesta, ¿verdad? No es verdad que Dios haya entregado desde el séptimo día, desde el Edén, el Shabbat, sino que el Shabbat, por lo que mencionas, obviamente está relacionado con una ley, ¿verdad? Y ahora esa legalidad del sábado ha quedado anulada en Cristo Jesús. Ya nosotros no estamos obligados a estar en esa legalidad, que inclusive si el sábado se quebrantaba, una persona tenía que morir. Recordamos la historia de cuando un hombre recogió leña, ¿verdad? En un día sábado y lo mataron por eso, ¿verdad? Esa legalidad del sábado ya en Cristo Jesús obtuvo fin. Ahora, con respecto al tema de la circuncisión, sabemos que Abraham se circuncidó más o menos unos 500 años antes de la ley de Moisés. Y sabemos que Abraham es padre tanto de los incircuncisos como de los circuncisos en la fe. La pregunta sería, si Abraham se circuncidó, no porque estuviera cumpliendo la ley, porque la ley no existía en ese momento, ¿por qué nosotros los gentiles entonces tampoco debemos circuncidarnos? Bueno, esto volvemos a la Biblia. Y en el capítulo 17 del libro de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Notaréis que anteriormente Abraham es justificado, no por el cumplimiento de la ley, ni por ninguna normativa. Es justificado por la fe. Porque nadie se salva en la historia de los hombres más que por gracia mediante la fe. El primer hombre salvado en la historia de la humanidad fue por gracia mediante la fe. Y el último hombre que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva será salvo por gracia mediante la fe. No hay otra vía. Ahora alguien dice, bueno, ¿y cómo fue salvo Abraham por gracia mediante la fe? ¿En qué creyó Abraham? Creyó a Dios. Abraham, vas a tener un hijo. ¿Yo un hijo? Yo mismo, sí, tú mismo. Pero, oye, Señor, yo tengo
casi 100 años, y mira lo que me dices tú. Y dices, sí, un hijo. ¿Y quién va a ser su madre, Señor? Pues va a ser Sara. Sara, mi mujer, tan vieja como yo y además estéril. Bueno, ¿crees o no crees, Abraham? Sí creo, justificado. Chao. Esta es la gran cuestión de ahora. Ahora, Abraham creyó, y la Biblia enseña que no se cree con la cabeza, sino con el corazón. Por tanto, Abraham creyó de corazón a Dios. Y más adelante Dios establece la circuncisión como evidencia externa, símbolo externo de que ha ocurrido algo. Y es que creyó y por tanto adora a Dios, y Dios es el Dios de él y él es el que adora a Dios. Pablo habla de la circuncisión de los judíos y habla y dice que la circuncisión no es el corte hecho en la carne, sino hecho en el corazón. De otra forma, Dios había prohibido a su pueblo que se hiriese en la carne, ¿verdad? Que se cortase, que se sajase, está prohibido en la ley. Lo que la Biblia enseña es que si no hay entrega del corazón a Dios, arrepentimiento incondicional, la circuncisión es una operación reprobada por Dios, porque es simplemente lastimar, herir el cuerpo. Ahora, Pablo además es muy enfático. Pablo estaba circuncidado, él circuncidó a Timoteo, que era un judío de origen, etcétera, etcétera. Entonces, no digan que Pablo tenía problemas con la circuncisión. No, pero Pablo hace una distinción clarísima y dice, ¿saben ustedes quién es un judío? Y en Romanos 2:25 leo estas palabras. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Luego, el hecho de la circuncisión no convierte a la persona en hijo de Dios o no. La persona alcanza esa posición cuando cree. Y Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que creyeron, a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, le ha dado autoridad de ser hijo de Dios. Y aquí los judaizantes suelen decir que los hijos de Dios son los israelitas. No es verdad. Todo aquel que ha creído es adoptado en la casa y familia de Dios. Ahora, la identidad de ese pueblo tenía que ver mucho con la circuncisión también. De modo que voy a Romanos capítulo 2, versículo 28 y le pregunto, dime Pablo, ¿quién es realmente un judío? Y él me contesta, no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Notamos eso? Yo soy descendiente de Abraham. Bueno, tú puedes ser descendiente biológico de Abraham, pero a Dios no le interesa para nada la descendencia biológica de Abraham. Le interesa la descendencia por la fe. ¿Eres de la fe de Abraham o no? Si no eres de la fe de Abraham, puedes ser lo que tú quieras en cuanto a la familia de Abraham, pero no eres hijo espiritual de Abraham. Es más, la rebeldía de los judíos era una contradicción de la circuncisión. Hechos capítulo 7, versículo 51. Ahí Esteban está defendiéndose delante del concilio y dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, solo y de oídos. Es decir, no habéis abierto los oídos a la voluntad de Dios. Y añade inmediatamente, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y todos los padres de ellos habían sido circuncidados. Por tanto, la circuncisión en sí no vale para nada sin la salvación o la entrega al Señor. La circuncisión está vinculada con la antigua alianza, pero el que cree, dice Pablo en Gálatas, es hijo de Abraham. ¿Está claro o no? Por tanto, no hay necesidad de ninguna acción externa que identifique al creyente con Abraham. Y me voy a un pasaje clave y quiero avanzar rápidamente porque si no
no nos va a dar tiempo al resto de la pregunta, pero voy a Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 6, y leo ahí: estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud. Y el yugo de esclavitud grandemente era lo que la ley establecía. Mirad, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se haya circuncidado que está obligado a practicar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos a base de la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión tiene ningún valor, ni la incircuncisión, sino la fe que actúa en el amor. No puede ser más claro. Nada de marcas en la carne para algo. Simplemente la circuncisión tiene que ser la de corazón. Y dice algo más el apóstol Pablo. Colosenses 2:11. Cristo es la circuncisión. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de manos al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Abraham. No, que viene de Cristo. Menciono otro texto, Filipenses 3:3. Nosotros somos la circuncisión. ¿Cuál? Los que servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Bueno, alguien me va a decir, bueno, estás tomando textos por los pelos. A ver, Concilio de Jerusalén de nuevo. Hechos capítulo 15. ¿Cuál es la posición de Pablo en el concilio en relación con los gentiles? Ni los de Jerusalén, los líderes de Jerusalén obligaron a Tito, un gentil, a circuncidarse, ¿está claro? Por tanto, si el concilio de Jerusalén, apóstoles, iglesia y todos ellos, Pablo entre ellos, no obligan a un gentil a circuncidarse, ¿por qué manía los judaizantes quieren que los gentiles sean circuncidados? Señores queridos hermanos y amigos, ojo con esto. Totalmente. No se es cristiano por hacerse judío. Es que justamente es al revés. Es el judío el que tiene que aceptar la única fe de Antiguo y Nuevo Testamento, que es justamente la que Cristo enseñó y que los apóstoles predicaron. Por tanto, de circuncisión, nada, sino de nuevo nacimiento. Claro, y a manera de resumen, entonces vemos que en esencia el nuevo pacto propone lo mismo, porque bueno, hablando ahora del Shabbat, veíamos que Dios no está preocupado por el día, Dios no está preocupado por los lugares, sino que Dios quiere que estemos en constante adoración porque ahora somos nosotros su templo. Y aquí ocurre algo muy parecido. El Nuevo Testamento realmente lo que enseña lo que Moisés quiso, que fue en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. Y esto es lo que hace Cristo. Por eso está de más querer circuncidarse, porque el Nuevo Testamento no está preocupado por la observancia de la letra, sino el Nuevo Testamento está preocupado por el corazón, que es lo más importante que a Dios le preocupa. Ese es el resumen de la respuesta, me parece, ¿no? Sí, y además tenemos que tener muy claro una cosa. ¿Tú quieres aceptar algo de la ley? ¿Que es la circuncisión, por ejemplo? Entonces tienes que aceptar toda la ley. Y automáticamente, como la ley no puede salvarte, si rechazas a Cristo como elemento de salvación, no tienes más que una esperanza, condenación eterna. Y no olvídate de perdón de pecados y de vida eterna. Amén, 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 totalmente. Muchas gracias, pastor. Vamos a avanzar con las otras preguntas. Ok, venimos viendo entonces que no estamos obligados a guardar todas esas cuestiones de la ley, porque precisamente es lo que explica Gálatas, ¿verdad? El hombre que quiera hacer estas cosas será maldito, ¿verdad? Porque la ley dice que el hombre que no persevere en todas estas cosas será maldito. Pero la pregunta es, entonces, ¿cuál es el papel de la ley en el nuevo pacto? ¿De qué sirve la ley en el nuevo pacto? La ley en el nuevo pacto sirve para dos cosas. Primero, como referencia de pecado. Siempre la ley fue dada para eso. De modo que yo veo la ley de Dios
que me dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y digo, oye, estoy en un problema y yo en el poder del Espíritu debo orientarme a cumplir lo que Dios determina. Pero cuando yo voy sobre todo a la profecía de Ezequiel, en el capítulo 36, se habla de nuevo pacto. Y se habla de nuevo pacto para resolver un problema. ¿Cuál es el problema? Hay un corazón de piedra endurecido que no puede guardar los mandamientos de Dios porque la condición pecaminosa me lleva a hacer lo que Dios no quiere que yo haga. Y mi naturaleza pecaminosa me reorienta así. Y yo digo, no, voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Al otro día por la mañana me levanto y digo, no, resulta que he descubierto que me amo más a mí mismo que a Dios. Bueno, no puedo hablar mal del prójimo, levantar falso testimonio. Y resulta que ayer estuve hablando 1000 cosas, aunque sean ciertas, de una persona, no para edificarla, sino para destruirla. Entonces yo digo, como dice Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de pronto Dios dice, no puedes hacerlo tú, pero lo voy a hacer. Y dice ahí en Ezequiel 36 que retirará el corazón de piedra. Segundo, pondrá un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. Y pondré mi espíritu en ese corazón. Y ahora escuchemos lo que dice. Y haré que cumplan mis mandamientos y guarden mis leyes. Lo haré yo. Y cuando voy al Nuevo Testamento descubro que eso es así con la iglesia cristiana. Y descubro que el cristiano no puede santificarse por obras. Se tiene que santificar por gracia, mediante la fe. Y escucho al apóstol Pablo que me dice en Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando de perdón de pecados, sino de la segunda esfera de la salvación, que es la santificación. Ocúpate de la santificación con temor y temblor. Y entonces yo digo, ahora me manda a ocuparme a mí, lista, esto debo hacer, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y a última hora me olvido de los pecados de ignorancia y me olvido de los pecados que yo cometo, pero que no me doy cuenta. Por tanto, lo que Pablo dice, mira, para poder cumplir esto, ocuparte de tu salvación con temor y temblor, Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y ahora Pablo dice, bueno, señores Gálatas, ¿quiénes son estos que vinieron a deciros, a enseñaros un evangelio diferente? Estos no vienen sino a espiaros, para poder destruiros y para que abandonéis la verdad que yo os he predicado. Y si viniese un ángel del cielo y anunciase otra cosa, sea anatema. Y lo que está diciéndome es que el corazón, realmente el nuevo pacto es un corazón convertido a Dios. Es un corazón que se ha vuelto a Dios. Y la ley ceremonial ha terminado por una razón, porque ya no hay condenación. Es decir, la ley acusaba justamente y condenaba. La paga del pecado, muerte. Ahora, ¿cómo puedo resolverlo yo? Bueno, cumpliendo toda la ley. No puedes. Me voy a esforzar y la voy a cumplir. Aunque cumplas toda la ley, no puedes eliminar tu conciencia de pecado, dice la carta a los hebreos. Y la ley además no fue dada para justificación, sino para condenación justa delante de Dios. Ahora, Pablo me dice en Romanos, ¿tú has creído? Sí. Justificados, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es verdad que peco a menudo? Sí. ¿Qué me dice Juan? Confiesa tu pecado para restaurar la relación con Dios. Y yo me acerco a la ley y no puedo decir de manera ninguna que ya no hay condenación. Pero Dios en Cristo ha cambiado para mí el trono de ira que la ley determinaba por el trono de gracia, porque la ley ceremonial, ritual, ha sido extinguida en la cruz de Cristo. Y dice el apóstol Pablo que esa ley que utilizaban los principados y las potestades de Satanás para acusarme justamente delante de Dios, Dios la tomó y la clavó con Cristo en la cruz del Calvario, sacándole a los principados y potestades el elemento acusador. Y voy a Romanos 8:1 y con mucha gratitud digo, ya no hay ninguna condenación para los que están
en Cristo Jesús. De modo que la vida moral que la ley demanda se produce, se cumple en la medida en que vivo a Cristo en el poder del Espíritu, que fue el que cumplió todas las demandas de santidad para mí. Amén. Claro, amén. Y tal vez también sería bueno aclarar que la Biblia le da muchos significados a la ley, ¿verdad? A veces la ley significa todo el Antiguo Testamento. Claro. Eso no quiere decir que quedó inservible para nosotros, ¿verdad? Toda su colección de aprendizaje y todo, pero lo que estás diciendo es totalmente cierto. Claro, vamos a ver, gracias por la indicación. La ley de Dios, que es la palabra, es una de las acepciones de la palabra, está dada para que yo la lea, la obedezca y me redarguya. Esto es una bendición. No se ha extinguido eso, porque Cristo dijo que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Bien, lo que se ha extinguido en la cruz es la ley ceremonial. Es decir, yo he cometido un pecado, me tomo mi cordero, me voy al santuario, pongo las manos en la cabeza del cordero y le digo al sacerdote, yo he traído este cordero porque he cometido un pecado grave, y Dios no me justifica a mí por la sangre del cordero, que es un animal, sino simbólicamente pasa por alto mi pecado para extinguirlo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Por tanto, la ley ceremonial termina en Amén. Cristo, pero no la ley moral de Dios y mucho menos su palabra. Así tengo que entenderlo, y nadie diga que los cristianos no obedecemos la ley general de Dios escrita en la palabra. Tenemos que cumplirla y amarla. Amén. Pastor Milos, nos quedan 10 minutos y nos quedan 3 preguntas. Entonces voy a estas 3 preguntas que teníamos, voy a escoger una, porque ha sido muy edificante, realmente ha sido riquísimo el abordar estos temas que hemos hablado. Y creo que una de las preguntas que teníamos tenía que ver con el Concilio de Jerusalén, lo hemos mencionado bastante ya, entonces voy a omitir esa pregunta. Y yo quisiera concentrarme en la última pregunta. Y es que es muy interesante que cuando nosotros hablamos con los judaizantes, y esta pregunta se la quiero hacer específicamente porque sé que ha escrito varios libros con relación a este tema, los judaizantes nos quieren decir que el Nuevo Testamento griego es un cuento de la Iglesia romana y que originalmente el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo porque los apóstoles hablaban hebreo. Entonces, yo lo considero una aberración del Nuevo Testamento, que ellos llaman el Código Real, que en algunas porciones mutilan por completo lo que el Nuevo Testamento realmente dice, y a veces inclusive hay unas discordancias, porque cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, en Gálatas, una cosa es lo que dice este Código Real, pero otra cosa es lo que dice la misma Biblia judaizante en el Antiguo Testamento. Ni siquiera hay concordancia entre esas cosas. ¿Qué evidencia tenemos nosotros de que realmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego? ¿O fue escrito por lo menos algo en hebreo, quizás Mateo, Hebreos, o alguna carta como la de Jacobo, la carta a Santiago, o fue todo el Nuevo Testamento escrito en griego? ¿Qué podemos decir con relación a esto? Primero, lo que ellos dicen que los apóstoles hablaban hebreo no es verdad. No se hablaba hebreo, se hablaba arameo. Por tanto, es muy diferente. Hombre, tiene muchos parecidos, tiene una cierta cosa, pero no, ellos hablaban en arameo. De manera que a los de Jerusalén les llamó la atención cuando Pablo estaba para ser preso allí, cuando el gran alboroto del templo, que él se paró y habló en hebreo, pero no en hebreo, habló en arameo. Y claro, un gentil hablando en arameo, pues oye, le llamó la atención y todo el mundo guardó silencio. Primero. Segundo, el Nuevo Testamento mayoritariamente está orientado a mundo gentil, todas las epístolas de Pablo. Los gentiles no tenían ni idea de hebreo, pero la lengua común de relación en todo el Imperio Romano y en la parte de Grecia y de Asia era el griego koiné, la lengua común. El pensar que Mateo escribió el Evangelio
en hebreo no tiene ninguna base. Suele argumentar que Mateo escribió ese evangelio pensando mucho en los judíos porque utiliza normalmente el término reino de los cielos en lugar de reino de Dios. Bueno, que escribió para los judíos, no tengo ninguna duda de que probablemente los tenía en mente cuando escribía, porque el Evangelio de Mateo responde a una pregunta: si Cristo era el Mesías, ¿dónde está el reino? Y claro, este es el problema de los judíos. Y él contesta hablando del reino de los cielos para hacer ver que el Mesías que vino en la primera venida suya no vino para reinar, vino para morir, cumpliendo también la profecía. Pero no podemos olvidar que un número enormísimo de judíos eran del mundo griego, vivían en el mundo griego y fueron los que acusan de las iglesias griegas, acusan a Esteban en el concilio y eran más radicales que los judíos de Jerusalén. Por tanto, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo concretamente, se escribe para los judíos, se escribe en griego. Otra cuestión. ¿Dónde hay un manuscrito que llegue al siglo II o al siglo III en hebreo del Nuevo Testamento? En el siglo II, los padres apostólicos están han estado vinculados a los apóstoles. No citan ni una sola vez nada que tenga que ver con texto hebreo. Otra cosa más. Los judaizantes dicen: observa que hay una enorme cantidad de hebraísmos en el Nuevo Testamento. Pues claro, naturalmente, ¿cómo no lo va a haber? Si está escrito por hebreos. Y hay muchas figuras de edición. No pueden olvidar los amigos judaizantes, no pueden olvidar que el hebreo es la lengua del corazón. El griego es la lengua del cerebro. El hebreo tiene mucho menos contenido literal que el griego. De modo que yo abro el Salmo y leo: bajo sus alas me cubrirá y bajo sus plumas estaré seguro. ¿Qué es eso? Lenguaje figurado. El hebreo tenía que usarlo porque no tenía un idioma tan rico como el griego. Es más, el hebreo no puede componer un superlativo absoluto en una sola palabra. De manera que los ángeles adoran a Dios diciendo que santo, santo, santo. No es que Dios sea 3 veces santo, es que es infinitamente santo. Cuando yo, que soy español, escribo en inglés, los ingleses dicen: fíjate tú cómo compone el genitivo este tipo. Es latino este hombre. Lo mismo que cuando un inglés escribe en castellano y no sabe mucho, pues utiliza a veces los infinitivos de los verbos, ¿o no? Pero está escribiendo en inglés o en castellano. En castellano. Pero tiene su trasfondo inglés. Esto es lo que pasa en el Nuevo Testamento. Pero tú lees una carta con un dominador del griego como es el escritor de la carta a los hebreos, y ahí no hay ningún semitismo bien apreciable. Lee Santiago, la epístola de Santiago, con un griego clásico, y no hay esas cosas. Los judíos utilizaban la Biblia hebrea en la traducción Septuaginta, que son las citas que utilizan los apóstoles en el Nuevo Testamento, porque es el texto que los hebreos están más acostumbrados. De modo que si utilizan la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, van a decir o afirmar que es el griego que se traduce al hebreo en el Nuevo. No, eso es volver atrás. Eso no es posible. Por otro lado, la lengua de comunicación en el Imperio Romano, para la parte romana, es el latín, pero en general es el griego. Y las grandes defensas de Pablo se hacen en griego. Por tanto, no hay, vuelvo a repetir, no hay un solo manuscrito de datación antigua en hebreo del Nuevo Testamento. Yo tengo el Nuevo Testamento traducido al hebreo, pero es otra cosa distinta. De manera que alguien me decía hace poco tiempo: es que el hebreo es la lengua de Dios. ¿Así? Sí, porque fue la lengua que Dios habló. ¿Con quién?
¿Habló el hebreo cuando hablaba con Moisés y hablaba al pueblo? Pues sí. ¿Y con Adán en qué idioma habló? O el mismo Abraham. Y con Noé, ¿en qué idioma habló? Y con Abraham. Abraham no tenía ni idea, era de los caldeos. De manera que, queridos amigos, tratar de mantener una doctrina humana apoyándole la Biblia es un pecado. Y yo invito a todos los cristianos, no importa nominales o no nominales, que se aferren a la Biblia que tienen y que sepan que es una traducción de los textos griegos y nunca de los textos hebreos. Bueno, el Antiguo Testamento sí, de los textos hebreos. Estoy hablando del Nuevo, ¿eh? El Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino que fue escrito en griego. Totalmente. Y esto es muy importante que lo entendamos porque hace poco yo, hablando con un judaizante, me decía lo mismo, que ese Nuevo Testamento griego es un invento de la Iglesia Católica. Claro, tienen que inventar eso porque el Nuevo Testamento, lo que realmente dice, contradice lo que ellos enseñan. Entonces, tienen que redefinir un Nuevo Testamento, como lo hacen los testigos de Jehová. Y yo le mencionaba eso precisamente que tú acabas de mencionar, y es que donde hay, cite el nombre de algún manuscrito antiguo del siglo II en hebreo. Tenemos el famoso, creo que Papiro 52 en griego, del siglo II, Sí, sí. pero no tenemos nada en hebreo. Y es interesante que el famoso Código Real, cuando leemos el prólogo del Código Real, el mismo Código Real reconoce que los manuscritos hebreos más antiguos que hay son del siglo IX. Así que hace ruido el hecho de que si los apóstoles hubieran escrito originalmente en hebreo, tendríamos una mayoría de manuscritos en hebreo, pero eso no existe. Entonces, esto, antes de que existiera Iglesia Católica, ya teníamos manuscritos en griego. Entonces, esto es un cuento judaizante. Aparte que la Iglesia Católica no existe como tal iglesia en tiempo de la patrística. Había una iglesia común. Y cuando tú lees las citas de los padres apostólicos, que son los que estuvieron con los apóstoles, citan el texto en griego. Los padres de la iglesia, hasta Agustín, citan el texto en griego. Luego comienzan a citar el texto en griego y en latín, porque se ha traducido a latín, después de Jerónimo especialmente. Por tanto, no hay posibilidad de justificar una cosa que no tiene justificación. Es un decir por querer decir y enseñar lo que no es correcto. Totalmente. Pastor, Samuel, de verdad que ha sido una hora muy edificante. Es impresionante que hemos tenido una excelente audiencia a pesar de que no es la hora fuerte de Teología Paulina, aunque España es el 10º país que más sigue Teología Paulina. Así que enviamos un fuerte saludo a nuestros hermanos de España que siguen la página, pero hemos tenido más o menos 300 personas siguiéndonos en todo este tiempo. Pastor, realmente ojalá que esta no sea la primera ni la última vez que podamos tener el honor de tenerte acá. Muchas gracias de verdad por este tiempo que nos has dedicado y no sé si quieres dar unas últimas palabras, despedirte a la comunidad de Teología Paulina. Bueno, primero, Teología Paulina es teología bíblica. La teología paulina es la verdad bíblica explicada especialmente hacia el mundo gentil, que es a donde Pablo se envió. Si estudiásemos más teología paulina, tendríamos más objetividad y menos subjetividad. Amén. Necesitamos estudiar la Biblia profundamente porque sin Biblia no hay crecimiento ni conocimiento. Y Satanás engaña precisamente con mucha más facilidad a los infantiles, a los niños en Cristo. Permíteme solamente una cosita más y termino. Estamos felices. En lugar de pelearte por los textos originales, lee la Biblia, por favor. No, es que esta versión, no sé qué, no sé cuánto. Lee la Biblia, léela, no te pelees. Lee la Biblia porque es la arma que el Espíritu Santo te da para tu defensa y es también la única forma de edificación que Dios tiene para ti. Ha sido un privilegio estar con vosotros. De manera que
estoy a la orden para cuando sea necesario. Mi misión, mi ministerio, y no sé hacer otra cosa, es predicar la Biblia. Por tanto, agradezco el tiempo que me habéis permitido hacerlo hoy. Muchas gracias. Pastor, una última pregunta. ¿Dónde podemos conseguir tus libros para los hermanos que están siguiendo la transmisión? ¿Se pueden conseguir en Amazon o en alguna Sí, tienda virtual? En Amazon están todos en Logos ahora. Logos acabo de comunicar ayer que ya puso toda la colección de los 22 volúmenes y están generalmente en las librerías evangélicas, de manera que por ahí están, pero sí que se pueden conseguir en Logos. Y si no, si alguien no los encuentra en un sitio, os digo en Logos, en Amazon, si alguien no los encuentra tampoco esto en papel, en Logos es digital, si alguien no los encuentra puede escribir a Editorial CLIE España y Editorial CLIE le indicará dónde puede encontrar esos libros ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Recordarles a los hermanos de Teología Paulina que también pueden seguir al pastor Samuel Pérez Milos en YouTube. También tiene un canal de YouTube. Ahí pueden ver sus enseñanzas. ¿Verdad que sí? Sí, sí. El canal mío personal, Pérez Millos, y también el canal de la Iglesia Unida de Vigo, en donde hay otra colección larga de temas, de mensajes, sermones y demás. Sí, es verdad. Yo he estado escuchando los mensajes del pastor, bastante edificantes, así que motivo a la comunidad de Teología Paulina a seguirles también. Pastor Samuel, muchas gracias por haber estado acá. Fue un honor, un placer. Que Dios te bendiga grandemente y un saludo de Costa Rica, desde Costa Rica hacia España para vos. Gracias, un saludo muy fuerte y bendiciones en vuestra vida y ministerio. Gracias, que Dios les bendiga.